Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:32 de la mañana. Gracias a todos los oyentes que se suman a nuestra señal informativa, que nos sintonizan a través de la señal de radio. E igualmente a todos aquellos que participan de este espacio a través de su interacción en nuestras plataformas digitales, tanto en la transmisión de Facebook Live, cuanto también en nuestro canal de YouTube que se llama Tu Sonorama TV. Muchas gracias por su generosa sintonía. Abrazos para todas, para todos, muy amables, muy gentiles. ¿Cómo cerramos la semana? Voy a hacer el comentario impopular de la semana. Comentario impopular de la semana. A ver, ya aquí lo tenemos. El comentario impopular de la semana tiene que ver un poquito con lo que ha pasado esta semana en la Asamblea Nacional. Yo creo que este paso, de verdad, como sociedad, creo que pretendemos convertirnos en una sociedad más papista que el Papa. Y si alguien hace un agasajo navideño, automáticamente le cuestionamos por el agasajo navideño. Si a mí me preguntan, a mí. Si a mí me preguntan cuánto me importa que los legisladores hayan participado de un agasajo navideño, les digo cero. Cero, no me interesa. No me interesa. A mí lo que me interesa es la calidad del trabajo legislativo. Me interesa que los legisladores dejen las broncas en el Twitter, donde se dicen de todo, de todo. ¿Ya? Hay legisladores con actitudes misóginas, maltratando a asambleístas mujeres. Hay asambleístas mujeres que igualmente se ponen al mismo nivel. Hay legisladores de diversas tendencias que se dicen de todo, se meten hasta con temas personales. Yo les pregunto a ustedes, ¿a cuántos de ustedes, me incluyo, a cuántos de nosotros nos interesan las broncas, los afectos o desafectos que pueden tener los legisladores? Creo que ninguno de nosotros. A nosotros como ciudadanos lo que nos interesa es que los políticos, porque para eso están en el cargo público, trabajen para solucionar los problemas que tenemos ustedes y nosotros, todos los ciudadanos. Inseguridad, pandemia, crisis económica, falta de empleo, la situación de la seguridad social. Hay una multiplicidad de temas que están allí en las agendas. Una multiplicidad de temas con las cuales estos políticos que hoy se pasan bronqueando en el Twitter, tienen todo el tiempo del mundo para bronquearse en el Twitter. ¿Ya? Pero cuando estuvieron en campaña, nos ofrecieron a los ciudadanos, como oferta de campaña, una serie de planteamientos para, una vez en el poder, una vez en el cargo, contribuir a la solución de nuestros problemas. Por supuesto, los problemas no se solucionan con una sola decisión o solamente con el trabajo de una institución, porque eso tiene que ser articulado. La función ejecutiva, que tiene su propia atribución, la función legislativa, que aprueba leyes, que tramita leyes, que debate leyes, que fiscaliza, porque esa es la tarea de la función legislativa. La función ejecutiva, que ejecuta. La función judicial, que se encarga de administrar justicia. La función de transparencia y control social, que tiene detrás de sí a los organismos de control, como la Contraloría, como las superintendencias. La función electoral, que se encarga justamente de la organización de los procesos electorales, desde la parte administrativa con el CNE y desde la parte de justicia electoral con el Tribunal Contencioso Electoral. El problema de este país es que cada institución trabaja por su lado, porque como no se llevan, anteponen los desafectos personales y políticos por encima del bien común, porque esa ha sido una de las grandes dificultades que ha tenido este país. Hace pocos días nomás se viralizó, por ejemplo, el proceso de transición en Alemania, donde la señora Merkel, luego de 16 años, me parece, dejó de ser la primer ministra de ese país, tomando en cuenta que es un régimen totalmente distinto, es un esquema político distinto, es un régimen parlamentario, no es como el nuestro, que es un régimen presidencial, pero mostraban esta suerte de civilidad, ¿no? La señora Merkel entregándole el cargo a su sucesor de una línea política distinta y hablando de civilidad. Aquí en el Ecuador estamos muy lejos de la civilidad. Aquí en el Ecuador tenemos momentos en los cuales ciertos políticos se dicen de todo y ahora utilizan las redes sociales para eso, para insultarse, para agredirse. En lugar de pensar que al común de los ciudadanos
no nos interesa. No nos interesa las broncas que puedan tener. No nos interesan. Pero claro, los políticos utilizan esos espacios para hablar de lo menos importante o de lo nada importante, en lugar de trabajar por el bien común. Así que vean, si se pegaron un baile hace 2 días, si bailaron el tutá tutá con hora loca, créanme, a mí al menos me importa nada, no me interesa. No me interesa, porque además hay gente que critica cuando en el pasado también hizo lo mismo. Pues. Ya a este paso resulta que uno no va a poder estar en un agasajo porque enseguida lo van a señalar. Ah, pero son recursos públicos. Bueno, investiguen si son recursos públicos, porque de lo que yo sé, el agasajo navideño no fue con recursos de la Asamblea. Entonces, también hay que investigar y hay que hablar las cosas, creo yo, con propiedad y con conocimiento y dejar un poquito el sesgo. Y vean, de verdad, enfoquémonos en reclamar a los políticos lo realmente importante, no que están en un agasajo navideño. Tienen todo el derecho. Tienen todo el derecho. A mí les digo, a mí no me interesa. Si la presidenta estuvo bailando el tutá tutá en la hora loca con Esteban Torres o con otros asambleístas que aparecen ahí en un video. No me interesa. No me interesa. A mí en lo personal, pues, comentario de quienes hablan. A mí lo que me interesa es una calidad legislativa totalmente diferente. Totalmente diferente. Legisladores que lleguen a la Asamblea y que dejen, por ejemplo, de proponer tonterías en el formato de proyectos de resolución que no tienen eficacia jurídica. Porque llegan a la Asamblea y elaboran un proyecto de resolución que no tiene fuerza jurídica solamente para hacerse notar y que no sirven para nada. Lo que interesa es que trabajen. Les voy a poner un ejemplo. La Asamblea tenía hasta el 28 de diciembre para aprobar el proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Tenía hasta el 28 de diciembre. No va a cumplir el plazo. No va a cumplir el plazo. Y lo van a dejar para enero. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, luego del primer debate, ha elaborado un cronograma para que en el curso del mes de enero se pueda tener el informe para segundo y definitivo debate y se lo ponga a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional. Pero no van a alcanzar. Aquí tienen un tema, por ejemplo, donde no van a lograr cumplir con el plazo establecido por la Corte Constitucional. Les pongo otro tema, la ley de la pandemia. Tenemos 21 meses de pandemia, 21. Y hasta el sol de hoy, Ecuador no cuenta con una ley para poder regular y limitar el tránsito en el contexto de la pandemia. A partir de una sentencia que en su momento emitió la Corte Constitucional, y que le ordenó al gobierno anterior que presente a la Asamblea un proyecto de ley. El gobierno anterior, al final, ya como quien no quiere la cosa, manda a la Asamblea el proyecto de ley mal hecho, al apuro. Tan mal hecho que el gobierno de Lazo lo retiró, porque no servía ese proyecto de ley. Pues. Mi punto es, 21 meses de pandemia y no tenemos ley. ¿No les parece a ustedes urgente esto? ¿Y saben por qué además es urgente? Porque como dice mi doctor André Benavides, que lo cité esta mañana en el Twitter, porque las resoluciones del COE no pueden estar por encima de la Constitución o de las leyes. No pueden estar por encima. Y las resoluciones del COE no pueden restringir derechos, porque los derechos están consagrados en la Constitución. Y porque no estamos en estado de excepción sanitario, pues. Entonces, las resoluciones del COE para restringir o limitar derechos, como dice el doctor André Benavides, tienen el mismo valor jurídico que una servilleta. Y por eso la alcaldesa de Guayaquil y el COE cantonal les dijo, ya, resuelvan. Nosotros acá vamos a controlar la quema de monigotes si nos dan los recursos para poder controlar lo que pasa en los 600,000 predios que tiene Guayaquil. En Guayaquil no le van a parar bola al COE nacional sobre el tema de la quema de monigotes. Hay un comunicado que justamente emitió la municipalidad. Está suscrito por el vicealcalde que está encargado de la alcaldía. Dice,
Sobre la exigencia del COE Nacional de prohibir la quema de monigotes, esto solo se podrá llevar a cabo en la medida en que el mismo COE Nacional asigne los recursos humanos, logísticos y financieros para hacer cumplir esta medida. Ya lo dijo Cintia Viteri hace 2 días. Mientras eso no ocurra, el municipio de Guayaquil no ejercerá control ni sanción sobre la quema, excepto lo que hemos realizado antes. Restringir la quema en zonas regeneradas, o sea, en Malecón 2000 no hay cómo quemar monigotes, en otras palabras. O no pueden quemar monigotes ahí en el barrio del Centenario, donde también hicieron la zona regenerada. Aceras y calles asfaltadas. Esta tradición regularmente se cumple dentro del círculo familiar y a pesar de que exista prohibición, muchos se reunirán de todas formas, lo cual es cierto. Vivimos un mes en el que miles de artesanos buscan generar ingresos para el sustento de sus familias luego de trabajar todo el año en la confección de muñecos. Ellos pueden vender respetando todas las normas de bioseguridad establecidas desde el año pasado por la municipalidad, o sea, los señores comerciantes y artesanos de la calle 6 de marzo, esta calle emblemática de la ciudad de Guayaquil, según esta disposición de la municipalidad, van a poder seguir vendiendo. Y en otras palabras, la resolución del COE no tiene valor jurídico para el municipio de Guayaquil. Pero ¿saben por qué pasa eso? Eso pasa justamente porque no hay una ley que regule las resoluciones del COE vinculadas al contexto de la pandemia. 21 meses y no tenemos ley. ¿De quién es la responsabilidad? Primero, la responsabilidad del gobierno anterior, que envió a la cansada una ley a la Asamblea. Y luego, insisto, la Asamblea, desde mi punto de vista, ha tardado demasiado tiempo en poner a consideración del país una legislación que garantice la movilidad y la toma de decisiones que impliquen restricciones para que no haya declaratorias de estado de excepción, porque el país no puede vivir de estado de excepción en estado de excepción, porque no te pueden constantemente restringir los derechos, porque eso es inconstitucional. El estado de excepción es eso, excepcional, para atender una situación excepcional, como lo que pasó ayer en Zaruma. Para eso sirve el estado de excepción, para atender una situación excepcional, para utilizar herramientas en esa excepcionalidad específica. ¿Me explico? Entonces no puedes tener aquí constantemente estados de excepción. No puedes. Y hay que tener una ley, como dispuso la Corte Constitucional, que se encargue justamente de regular la libertad de tránsito sin alterar o atentar los principios establecidos en la norma constitucional. Eso tampoco va, tampoco tenemos. Entonces, vean, cito otro tema, porque eso también es materia justamente de las urgencias que tiene este país. No que los asambleístas bailen o no el tutá, pues. De verdad. O sea, yo les invito a compartir esta reflexión. Seguramente muchos de ustedes no estarán de acuerdo. Yo les insisto, a mí no me interesa si se pegaron un baile. Yo lo que sí critico es la calidad del trabajo legislativo y la actitud de los legisladores, de ciertos legisladores, que han hecho del Twitter un espacio para la bronca permanente, para publicar cualquier cosa, que en el Pleno de la Asamblea Nacional, en el curso de los debates, se dicen de todo, en lugar de pensar en los ciudadanos, en lugar de pensar en el país. Les voy a poner otro ejemplo. Nosotros tenemos una Constitución que está vigente desde el mes de octubre del año 2008. Desde octubre del año 2008 está vigente la Constitución, hace 13 años. Hasta el sol de hoy no tenemos una nueva ley de seguridad social. ¿Saben de cuándo es la ley de seguridad social que tenemos? De la década del 2000. Una ley que inicialmente fue aprobada por el Congreso del año 98 para aterrizar la norma constitucional de la Constituyente de Sangolquí. Y una norma jurídica que luego fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional de la época. Porque en esa norma jurídica pretendían justamente apuntalar la privatización de la seguridad social, siguiendo más o menos el modelo chileno. Entonces aquí empezaron a pulular las administradoras de fondos previsionales, hasta que fue declarada inconstitucional. Y tenemos una ley que desde el 2001, si mal no recuerdo fue en 2001 cuando se declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Social, es una ley que tiene parches. Hasta el sol de hoy no tenemos nueva Ley de Seguridad Social. Tenemos un código de trabajo que data desde hace más de 8 décadas. Un código que está lleno de parches. Lleno de parches.
¿No les parece a ustedes que los políticos, nuestros políticos, no solamente los actuales legisladores, en el periodo anterior al anterior, debían haber pensado, por ejemplo, en desarrollar una legislación laboral de largo aliento, que se adapte a los tiempos modernos? Hoy, por ejemplo, está claro que el teletrabajo llegó para quedarse. Y el teletrabajo impone justamente otras lógicas. Entonces hay que aterrizar eso en un cuerpo normativo. ¿Quiénes están trabajando, por ejemplo, en un nuevo Código del Trabajo en la Asamblea Nacional? ¿Que ha habido propuestas? Ha habido algunas propuestas de reforma, y también entiendo que hay un proyecto de Código de Trabajo que fue entregado por un segmento de los sindicatos en su momento. Pero no se trabaja sobre eso. Es un tema sobre el que largamente nuestros políticos le han hecho el fiero. O sea, le han mirado de costado, no han pasado. Igual pasa con la Ley de Seguridad Social. Hoy todos hablan de que la seguridad social, de que el IES está al punto de la quiebra, que el seguro de salud, que el seguro de que las pensiones, que no sé qué. Todo el mundo habla de eso. ¿Qué hacen nuestros políticos para tomar en serio el tema de la seguridad social y traducirlo en una nueva ley a partir de un amplio debate nacional que no puede ser posible que no haya comenzado durante 13 años? Aterrizando la norma constitucional. Por ejemplo, la norma constitucional en el ámbito de la salud dispuso, o amplió, mejor dicho, los beneficios, dispuso que se amplíen los beneficios de salud, no solamente al afiliado, sino a su entorno más cercano. Dispuso. Pero eso implica recursos. ¿Cómo sostienes la seguridad social aterrizando esa norma constitucional en la práctica si no reformaste la ley, para poder hacer sostenible el cumplimiento de esos derechos, que son absolutamente legítimos? ¿Qué hacen nuestros políticos en ese sentido? Que sentarse a pensar sobre los temas realmente importantes. Sobre los temas realmente importantes. Y como aquí somos reactivos, evidentemente, pues, esperarán algún tipo de situación emergente para allí sí sentarse a querer trabajar. Esos son los temas que en realidad interesan a los ciudadanos. Nos interesan a los ciudadanos. Y sobre los cuales hay una deuda pendiente por parte de los legisladores. Recién ahora, gracias al doctor Segovia, recién ahora se les ocurrió reformar la ley orgánica de la Contraloría, luego del desastre tras la situación de Pablo Celi. Luego del desastre. Como el señor Celi fue muy funcional a un momento político específico, aquí un segmento de la opinión pública no se escandalizó porque el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición, que evaluó y destituyó a casi todos los funcionarios de los entes de control, utilizando sus, entre comillas, plenos poderes que dizque le dio el pueblo ecuatoriano que votó a favor de la consulta popular del 4 de febrero del año 2018, evaluó y destituyó y encargó determinados puestos, con excepción, me parece, de 2 jueces del Tribunal Contencioso Electoral. Se le olvidó el tema del contralor, pues. Mantuvieron un contralor subrogante durante varios años. Cuando al señor Celi lo detuvieron, evidentemente la Contraloría cayó en un pozo y la ley no establecía justamente mecanismos para poder solventar la situación. Y claro, con esa experiencia, ahora sí la Asamblea está tramitando un proyecto de ley para poder solucionar. Pues esperan que pase algo para poder buscar una solución e incorporarla en la ley. ¿Cuánto también se han tardado en tramitar el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado? Que bueno, ya por lo menos están haciendo. Ya hubo el primer debate. Pero aquí somos reactivos. Somos absolutamente reactivos. ¿Cuánto tiempo se demoraron en tramitar un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa? ¿Quién no se entiende el sentido de urgencia? En este país, lamentablemente, nuestros políticos no entienden el sentido de urgencia, querida audiencia. No lo entienden. Hoy todo el mundo se conduele de Zaruma. Todo el mundo se conduele de Zaruma. Bueno, está bien que te conduelas, pero ¿qué hiciste en los últimos años? ¿Qué hiciste para solucionar el tema de Zaruma? Que es un problema de fondo, pues, asociado a la minería ilegal.
conforme nos dijo ayer nuestro invitado, dialogamos ayer con un sarumeño, con Franco Fernández. ¿Qué han hecho nuestros políticos? ¿Qué han hecho nuestros políticos para poder prevenir o por lo menos responder con eficacia, con oportunidad, con contundencia frente a la situación de Saruma? ¿Saben lo que está ocurriendo en lo que ha ocurrido en las últimas 48 horas? Empezaron a buscar culpables. Que de los últimos 4 años, que de los últimos 15 años, que no sé qué, empezaron a buscar culpables. Y no sé qué ganan buscando culpables, cuando la cosa es buscar soluciones. Buscando culpables, primero que no se van a poner de acuerdo, porque aquí el culpable es dependiendo de la afinidad política que se tenga. Así de simple, así de simple. Aquí depende de la afinidad política para decir fulano, sultano, mengano, perencejo es culpable, dependiendo de la afinidad política. No se van a poner de acuerdo. Ya. Establezcan la culpabilidad de quien sea, pero busquemos soluciones. Vamos al siguiente nivel. Lo de Saruma, que tuvo un antecedente reciente, 2017. Otro socavón que destruyó una escuela, que nos lo contaba ayer Franco Fernández. La escuela La Inmaculada en 2017. ¿Qué se hizo en los últimos tiempos? Entonces ahorita sí rapidito, porque somos reactivos en este país, pues. Ese es el problema. Mi pana Edison Pérez me escribe, le envió un abrazo. Dice, por esos mismos argumentos a la gente le indigna el tutá en la asamblea. No era el momento de la farra por las circunstancias que vive el país. Yo ahí, por ejemplo, con todo cariño a mi buen amigo Edison, amigo y colega, yo insisto, si es así, que nadie tenga un agasajo, que nadie vaya a una cena. De verdad que por ahí no va la cosa. No va la cosa. Yo no tengo ningún problema en que haya habido un agasajo navideño. Ningún problema. Yo lo que, desde mi condición de periodista, genero una crítica periodística, porque eso es lo que estoy haciendo, es una crítica periodística, de modo alguno es una crítica personal. Esas cosas que creo yo sí deben interesarnos a los ciudadanos, que es el sentido de oportunidad y el sentido de urgencia, que los políticos ecuatorianos no lo tienen. No lo tienen. Así que yo les invito respetuosamente a cada uno de ustedes a que evalúe esto que acabo de señalar. Yo creo que al político hay que exigir un poquito de seriedad al trabajo. Si en su tiempo libre va a un agasajo navideño, problema de cada cual. Pero hay que exigir al político, primero, el cumplimiento de sus ofertas de campaña. Porque aquí en el Ecuador somos muy dados a que los políticos ofrecen el oro y el moro en campaña y llegan a la cosa pública, llegan al poder y resulta que se olvidan de las propuestas de campaña y hacen cualquier cosa. O se dedican a otro tipo de menesteres, como insultarse en el Twitter. No sé hasta qué punto a ustedes o a quien les habla nos interesa que el asambleísta A le diga de todo al asambleísta B, o que la asambleísta C le diga de todo al asambleísta D. Por ahí no va la cosa. Eso tal vez se presta para el morbo digital. Y tenía una cosa más para cerrar esta semana. A mí me parece increíble, respetando los gustos de cada quien, a mí me parece increíble que 10 años después, sigamos hablando del tema de los toros. O sea, seguimos en lo mismo. En 2011 hubo una consulta popular, a través de la cual se resolvió que en el caso del Distrito Metropolitano de Quito, la pregunta era prohibición de los espectáculos públicos que incluyan la muerte del animal. Ese año 2011 fue, me parece, la última feria de Quito Jesús del Gran Poder en donde no hubo muerte del animal en ese diciembre del 2011, pero claro, sí hubo pues la corrida y sí hubo no sé, no hubo la suerte de espadas que le llaman los taurinos, pero sí le picaron con las banderillas al toro. Y el toro herido luego fue, entiendo yo, a morir en los corrales, chiqueros, no sé cómo le llaman los taurinos. El tema es que se sigue hablando de lo mismo.
10 años después seguimos en el mismo debate y ahora, claro, el tema ha tomado importancia inusitada para un segmento de la sociedad capitalina, porque la Corte Constitucional está analizando un tema vinculado a la decisión popular del año 2011. Yo realmente, créanme, para mí, el saber que la Corte Constitucional calificó una demanda de inconstitucionalidad vinculada a ese tema sobre el resultado de la consulta popular del 2011 me llamó muchísimo la atención. No conozco bajo qué argumentos se admitió al trámite esa demanda. ¿Saben por qué? Porque al menos, yo no soy abogado, pero algo leo, y hay una máxima jurídica que dice que las cosas en derecho se deshacen como se hacen, pues. A usted no le gustó el resultado de una consulta popular, tiene que deshacerla mediante otra consulta popular, pues. Así de simple. Así de simple. Si quieren que los toros vuelvan a la capital de la República, incluyendo la suerte de espadas, que le llaman. A mí no me gustan los toros, por si acaso. No he visto nunca una corrida de toros. Nunca. Nunca. Yo respeto a los que les gustan los toros. Que no estoy de acuerdo con la tauromaquia es mi criterio personal, que creo que es legítimo que tenga un criterio. Como también es legítimo que haya gente que le gustan los toros. Cada cual. Cada uno, como se dice popularmente. Pero hubo un pronunciamiento popular en 2011. Y si quieren que vuelvan las corridas de toros, convoquen una consulta popular, pues. Porque las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Y esto nació como una consulta popular, el resultado de una consulta popular. Esto no nació con una decisión municipal, no nació como una ordenanza, no, nació con una decisión del pueblo capitalino que se expresó en las urnas. Si creen que hoy es el momento de volver a debatir el tema, bueno, organícense y convoquen una consulta popular para que los capitalinos se pronuncien sobre si quieren o no que vuelvan los toros. Pero 10 años hablando de lo mismo. O sea, cero evolución del tema. Cero. Y señalando que se fue las corridas de toros y se acabó la fiesta de Quito, que no sé qué, que no sé cuánto. Si los toros, que es verdad, movían cualquier cantidad de plata, había que buscar durante 10 años una serie de opciones para poder activar otro tipo de alternativas económicas, productivas y turísticas para la capital de los ecuatorianos. Eso había que hacer. Pero acá seguimos hablando de lo mismo. 10 años después, cuando, por ejemplo, a nivel internacional, a nivel planetario, el debate es erradicar las corridas de toros, pues. Y ocurrió en Barcelona, España. ¿Ah? Ha ocurrido en México, gracias, contertulio. En México, por ejemplo, y esto lo publicó el diario El País, en México se votó una resolución, dice la nota, el tuit del País, es la primera vez que en Ciudad de México una votación en el Congreso resulta a favor de cerrar para siempre la plaza de toros más grande del mundo. La fiesta se muere de tarde en tarde, todos lo saben, pero unos piden muerte natural y otros la puntilla. Tuit de diario El País. O sea, mientras en otras latitudes que han tenido tradiciones vinculadas a la tauromaquia, ya se discute evolucionar, acá volvemos a hablar de los toros 10 años después. Pero a sus proponentes, creo que tienen el legítimo derecho a que les guste. A mí no me gusta, tienen derecho a que les guste. Planteen una consulta popular, lean la Constitución, apliquen los principios de democracia directa, recolecten firmas, planteen la convocatoria de una consulta popular. La propia Constitución establece mecanismos de democracia directa y de participación ciudadana. Háganlo. Háganlo. Esa es la manera de hacerlo. No tratando de bypasearse el pronunciamiento popular del año 2011 a través de una resolución de la Corte Constitucional, que a mí me parece, yo insisto, no entiendo cuáles fueron los argumentos a través de los cuales la Corte admitió al trámite ese tipo de demandas. Bueno, así cierro la semana con estos dos comentarios. Estos dos comentarios generados justamente sobre estos temas, el tema político y también en el tema taurino. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.